Bien, comencemos con la demanda civil. Nosotros nos vamos a tomar este encuentro y el que viene para hablar de la demanda, porque es el escrito más importante del proceso. Imagínense que varios de los principios procesales que nosotros vimos al comienzo del curso se concretizan en el escrito de demanda. No solo los principios, sino grandes conceptos del derecho procesal, ¿no? Como la acción y la pretensión encuentran como vehículo la demanda. Obviamente es un acto procesal, es un acto jurídico y puede contener en sí misma una o varias pretensiones. Por eso se dice que es el vehículo de la pretensión, es el escrito de demanda. Ya sabemos que la acción es ese derecho cívico de peticionar ante las autoridades, en este caso en sede judicial. Y empalmamos con el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Obviamente el 18 y todos los concordantes de los tratados internacionales, ¿no? Pero digamos que la acción es ese derecho cívico de peticionar ante autoridades judiciales. La pretensión es lo que está buscando el actor, ese bien de la vida que está reclamando del órgano judicial. Y la demanda es el escrito que concretiza la acción y que puede contener una o varias pretensiones. Eso como un pequeño marco teórico, yo no me voy a meter más en cuestiones de teoría que no tienen nada que ver con lo nuestro, como si puede haber una demanda sin pretensiones o si se puede disparar un proceso sin demanda. Eso lo dejamos para la teoría. Creo que sí, pero bueno, quedémonos con esos conceptos básicos. La demanda es el escrito más importante del proceso, concretiza el principio dispositivo, su traslado concretiza la bilateralidad y el derecho de defensa. Eso lo vamos a ver cuando veamos contestación de demanda. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los elementos de la demanda. Parece un tema teórico, pero es un tema teórico que tiene implicancias desde la práctica, porque nos ayudan a entender cuál es la función que cumplen cada uno de estos elementos que vamos a ver, no solo dentro de la demanda, sino en el caso en que juegan como elementos integrativos, o sea que la integran. ¿Qué quiero decir? Son aspectos o documentos o cuestiones que sin ser parte de la demanda la completan o la integran. Entonces vamos a ver un poco cuáles son los elementos para poder interpretar qué rol juegan cada uno, tanto dentro del escrito de demanda como en la presentación judicial, digamos, completa, porque por ejemplo, los documentos son elementos integrativos de la demanda, o sea, no son parte del escrito, pero la integran y la hacen completa. También vamos a ver algunas de las cargas que tiene el demandado. Ya hemos visto lo que es el concepto de carga procesal, lo habrán visto con Rafael o con Agustín, pero ahora vamos a ver las cargas que son propias del actor, perdón, dije demandado. Vamos a ver las cargas que son propias del actor. No, o sea, ¿qué quiero decir? Constituir domicilio es una carga general de cualquier litigante. Ahora nos vamos a enfocar en las cargas del actor. ¿Para qué vamos a hacer esto? Y bueno, para saber cómo se escribe una demanda que sea técnicamente correcta, prolija y que pueda ser eficaz en términos de poder litigar las pretensiones de nuestros clientes. Porque acá aparece otro principio, ¿no? Que es el de preclusión. Si yo me olvido de algo que debe ser formulado en el momento procesal oportuno de demanda, ya la preclusión opera y eso implica que yo después no lo puedo introducir más adelante. Así que esa sería la razón y el por qué es tan importante conocer las cargas que tiene todo actor, los requisitos o elementos técnicos de una demanda para poder escribirla de una manera eficiente y que después no aparezca un dolor de cabeza en virtud del principio de preclusión. Así que bueno, empecemos con eso, empecemos con los elementos de la demanda, porque a veces aparecen, digamos, de manera caótica
y desordenada, de tal suerte que a uno le cuesta interpretar qué papel juega cada uno. Esto lo dice Falcón. Él agarra la demanda civil y dice, acá hay varios elementos, porque nosotros en este estadio no podemos quedarnos solamente con el estudio de la demanda como escrito postulatorio. Entonces él dice, bueno, va a haber elementos que son extrínsecos, y esto es la manera en la que la demanda se manifiesta. Y son comunes a todos los escritos judiciales. Y nosotros esto ya lo vimos. ¿Cuáles serían los elementos extrínsecos? Y los que tienen que ver con el idioma nacional, artículo 115 de nuestro código. Los que tienen que ver con la tinta o el soporte. Esto lo hemos visto cuando analizamos la nueva acordada sobre escritos y resoluciones judiciales, la 3975, ¿no? Si no me falla la memoria, 3375. Bueno, corríjanme sobre la marcha. Esto nosotros ya lo vimos, son los elementos extrínsecos. Un poco la palabra lo dice, son los que están por fuera de la demanda, pero que le dan un marco respecto de ciertas formas que debe guardar. Más vale que nuestro, ahí está, la 3975. Más vale que nuestro código quedó medio viejo porque habla de tinta, habla de papel. Pero nosotros decíamos, la interpretación que hacemos tiene que ser amplia. Dice tinta negra. Bueno, pero tinta negra yo puedo interpretarlo como el pigmento que yo veo en la interfaz gráfica de mi computadora. Y en ese sentido, el escrito, los escritos que nosotros hemos compartido en los diversos tutoriales, ustedes ven que la letra es negra, o sea, no es verde porque está en una computadora, sigue siendo negra. Lo mismo que el principio escriturario. La de demanda, por más que pareciera que se va a quedar la manera de iniciarla en forma remota, el principio escriturario también se cumple, ¿no? El lenguaje binario, que es el que usan las computadoras y las máquinas, es un lenguaje escriturario. Lo que pasa es que no está escrito en un papel, está escrito en un soporte magnético. ¿A dónde apunto? Las normas, aunque son viejas, nosotros igual podemos armonizarlas. Ni hablar la acordada de la 3975 es de este año, así que esa es la que contiene las pautas extrínsecas. E insisto en que esto es común a todos los escritos judiciales. Después dice Falcón, bueno, también hay elementos que son intrínsecos y son los que hacen a la naturaleza misma de la demanda. Y cada uno de estos elementos nosotros podríamos unirlo con alguna carga que debe cumplir el actor para que su demanda sea eficazmente confeccionada. Y estos elementos intrínsecos nosotros los vamos a encontrar en el famoso artículo 330, ¿no? El que nos va a hablar de individualización de las partes, la exposición de los hechos, la cosa demandada, los fundamentos jurídicos. Esa es la esencia de la demanda. O sea, si ustedes quisieran reducir a lo mínimo la expresión de sus elementos, serían estos, los elementos intrínsecos. Insisto, son los que hacen a la esencia y a la naturaleza del escrito de demanda y que nosotros podemos unir siempre con alguna carga que debe cumplir el actor o la actora. Finalmente, dice el maestro Falcón, hay elementos que son integrativos. Y yo les confieso, cuando leí esto me terminó de cerrar qué lugar jugaban la documental, las copias, el bono, el anticipo. Porque dice, no forman parte estrictamente del escrito o acto procesal demanda, pero la completan y la integran. Fíjense en el caso de la documental, no es la demanda la documental, pero esos son documentos originales que deben acompañarse, que integran la demanda, formando parte como anexo documental,
Y no solo eso, cumplen con otra carga que tiene el demandado, si no me falla la memoria, en el 332, que es la de acompañar la prueba documental que nosotros invocamos en el escrito de demanda. O sea, no forma parte estrictamente de la demanda, pero la integran. ¿Qué más integra el escrito de demanda? Las copias. Y ahí vamos al artículo 120. Ya hablamos de las copias y de la función que cumplen y de las nuevas acordadas y que parece que quedó un poco vacío porque ahora ese requisito se cumple con el acompañamiento de copias digitales. De eso ya hablamos. Pero digamos, el inicio de la demanda incluye copias, ¿no? De soporte de papel. Veremos cómo queda todo esto después de que pase el flagelo del COVID, pero digamos que transitoriamente la demanda está ingresando completamente en soporte magnético, en soporte digital, se ingresan de manera remota. El abogado o la abogada conserva la documentación original en carácter de depositario en su estudio. Eso está en la resolución 410, si no me falla la memoria. No, la resolución 10, ¿no? O en la 12, ya hay tanto, el entramado normativo de emergencia es tan grande que uno ya se le va. Pero bueno, no importa, esto es un detalle, porque a nosotros nos gusta decir los conceptos con una pretensión de futuridad, ¿no? Roguemos que esta situación termine pronto y podamos volver a nuestro quehacer normal. Pero como a título anecdótico, la resolución 10, la 12, la 480 son las que hoy por hoy están marcando cómo debe iniciarse una demanda. Espero que siga esto de iniciar demandas remotas porque la verdad que es bastante más cómodo. Pero digamos que previo a la situación que vivimos hoy, la demanda civil es de los pocos escritos que ingresan completamente de papel y se daba traslado con cédula de papel. ¿Se acuerdan que dijimos hace poco? Era la única cédula de papel casi que había quedado con copia de papel también, porque hay muchas cédulas de papel que eran las interlocutorias, pero bueno, esa no lleva copias como anexo documental. Bien, volvamos a lo nuestro. ¿Qué otros elementos completan la demanda? El pago de la tasa de justicia, de la sobretasa, el famoso bono de la ley 8480, el anticipo previsional. De todo esto ya hablamos. Pero bueno, estos son todos elementos integrativos de la demanda, insisto. No forman parte del escrito, pero la completan. Poderes, copias, documental, el bono, el anticipo, la tasa, la sobretasa. El acta de cierre de mediación, por ejemplo, es un elemento integrativo de la demanda. Está bueno este paneo que hace Falcón, porque ahí uno le termina de cerrar cuál es el rol que juega cada uno de estos elementos que fuimos describiendo en el acto procesal de demanda civil. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la estructura de la demanda. Y ahí yo le pedí colaboración a Ro, que es una gran estudiosa de estos temas y bueno, tiene mucha experiencia por su rol en la Cámara Civil de la Ciudad de La Plata. ¿Andás por ahí, Rochi? Yo no te veo. No sé si has querido priorizar el audio o te quedaste sin internet, pero... Acá estoy. Bien, Ro. ¿Me ven? No te vemos, pero te escuchamos muy bien. A ver. Yo no te veo una R, pero bueno, se te escucha ¿Ahí bien. no me ven? No, no te veo. ¿Querés que te comparta algo en la pantalla? O no sé si tu Ahí función tampoco. compartir se ve, pues tu cámara no la vemos. No, sigo sin verla. Para nada, a ver. Para nada. Bueno, si querés asistencia remota en compartir algo, avísame. Nosotros le dejamos en el material un PDF con las diapositivas de una charla o taller que hemos dado en el Colegio de Abogados.
Eso fue el año pasado, pero la actualizamos a la acordada nueva. Así que si quieren usarla como guía de estudio, está actualizada. Ahí tenemos un poco de lo que hablamos recién, los elementos de la demanda civil y la estructura. Así que no sé si vos querías compartir algo en pantalla, Ros, si querés te lo comparto yo. Y si no, te escuchamos, porque la verdad que la voz se escuchaba muy bien. No, a ver, aguárdenme un segundito, Guille. Sí. A ver ahí. Si no, lo agarro del celular. ¿Ahí me ven bien? No. Ah, te veo en otro lado. Sí, con el otro dispositivo, porque está con dos dispositivos. Ah, yo te miraba en el de... No, me hiciste trampa, no vale aparecer dos veces. Pará que cierro el otro, pará. Ahí está. Ahí está, bueno, bien. Ah, porque Rochi ahora tiene pizarrón, ahí me ganaste. Ahora me da ganas de escribir la pared, en cualquier momento voy a agarrar un fibrón y empiezo a escribir acá atrás. Estás muteada, Rochi. ¿Ahí se ve? Sí, te escuchamos muy bien. Y se ve todo el A ver, te voy a poner en pantalla, te voy a fijar la pantalla, a ver si puedo verte, a ver si se llega a leer. Sí, yo lo leo. Vamos a ponerle un poco de voz pues si no. Se lee, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí fijé tu imagen y se ve bien. Fijen la imagen, chicos y chicas, así se ve lo que está, lo que tiene escrito Ro. ¿Se ponga de costado? Yo ahí lo veo bárbaro, ¿no? No, se ve bien, se ve bien. Yo ahí lo veo bárbaro. Lo que sí vamos a tener que apagar los micrófonos porque figura como Ah, dice porque no se cambie el audio, sí. Bueno, me silencio, te escucho, Ro. ¿Cómo se hace para apagar la pantalla? Tenés que poner la vista del orador activo y para que te aparezca en grande y no todas las ventanitas. Y así cuando Rocío quede solamente activa con el micrófono, se la ve solo a ella. Arriba de todo está. A la derecha de la pantalla hay como dos circulitos, uno con cuadraditos y otro con circulitos. Es en el de los circulitos. El cosito del cosito. Me silencio, así la escuchamos a Rochi. Bueno, igual, si ahí se ve genial, yo intenté armar, me están hospedando acá. Para lo único que accedí a otro hogar en la cuarentena fue para dar clases, porque bueno, tengo problemas de conexión, lo cual uno se pone bastante nerviosa porque intenta dar la clase, complementarla, y cuando ya se empieza a cortar la voz, la imagen, ya uno se pone nervioso, no dice las cosas como las quiere decir. Bueno, acá tengo una amiga que, bueno, los amigos para mí son lo más importante, me recibió en su casa, me dejó el quincho, me armó el pizarrón. Bien. ¿Me escuchan bien? Háganme así, por lo menos. Bien. La estructura de la demanda. Un poco como dijo Guille, la técnica para escribir cualquier escrito en general, más o menos son, o sea, la demanda obviamente tiene ciertas particularidades, y es un escrito, es el escrito postulatorio, que es sumamente importante dentro del proceso, pero en general, en líneas generales, casi todos los escritos tienen más o menos una misma técnica. Esto está referido en general a un encabezado, que es donde uno se presenta, que ahora lo vamos a ver, tiene que ver con el objeto, también está muy relacionado cuando lo vimos en el oficio. Hay un objeto, por qué estoy escribiendo, qué es lo que pretendo, qué es lo que necesito, ¿sí? Y en líneas generales, lo importante y lo troncal
es más o menos, tienen la misma estructura para casi todo. En el escrito de demanda tiene sus particularidades, porque imagínense que es el primer escrito que uno presenta dentro de un proceso, y en general arranca con un famoso sumario, que esto está en la acordada 3397, creo que es el artículo 50, ahí lo puse, si no recuerdo mal, corríjanme. El sumario va antes del título, digamos, principal, que sería inicio de demanda. Es como un cuadradito que uno pone acá arriba, donde ahí Yani seguramente va a acotar o me va a ayudar. Uno pone quién es el actor, quién es el demandado, ¿sí? Qué tipo de proceso estoy iniciando, por lo general el monto, y si no tengo monto, que muchas veces puede pasar que sea monto indeterminado. ¿Qué pasó? ¿Se me tildó? No. No sé, hay algo en el chat. Bueno, es el famoso sumario, ¿sí? De la estructura del escrito de demanda. Después del sumario voy a tener el título, le puse título yo para que ustedes lo entiendan. En realidad es inicio de demanda de, por ejemplo, daños y perjuicios, ¿no? Eso me lo da el artículo 118, inciso 2 del Código Procesal. La mayoría de la información es un juego armónico entre el 118, el 330 y ciertas acordadas de la Corte, ¿no? Pero en casi todos todo lo que sea escritos está todo reglamentado en lo que es el código. El destinatario, a quien lo voy a dirigir, o sea, en el título voy a poner inicio de demanda, por ejemplo, daños y perjuicios, ¿no? Acto seguido voy a poner el destinatario, a quién dirijo esa demanda. Puede ser señor o señora jueza, puede ser un tribunal, también en caso de que, por ejemplo, sea laboral. Entonces, el destinatario va a ser señor o señora jueza, ¿sí? Esto se escribe literal así, señor o señora jueza, 2 puntos. Y ahí voy a poner el encabezado. Recién ahí arranco a redactar lo que sería el escrito de demanda. Todo lo anterior es la formalidad, es lo que me introduce a ese escrito, ¿sí? Que tiene que estar siempre. No es que me lo puedo sortear, pero recién ahora es como que voy a hablar la persona que se dirige, que sería el encabezado. ¿Quién se presenta y en qué carácter? ¿No? Podría ser, en este caso, ¿se puede acercar un poco? A ver, sí. ¿Ahí? ¿Ahí va más cerca? Ahí se ve, digamos, el pizarrón. Lo que pasa es que va a fluir mucho dependiendo de la banda ancha y eso. E incluso la cámara hace foco de manera distinta si es que te acercás o te alejás. Yo lo que les puse ahí por el chat es que de última vean las diapositivas. Lo que vos estás mostrando ahí también está en las diapositivas. Porque la imagen va a ir fluyendo, dependiendo de la cámara. Si yo me acerco así, van a ver que va a hacer foco en la mano. Y rápidamente se acomoda a lo que tiene atrás. Así que si no lo ven, lo pueden buscar en las diapositivas. Yo para no estar molestando a Ro, que se acerque, se aleje según cómo hace foco la cámara. Yo en lo personal veo el pizarrón, lo veo completo. Así que más allá de que a veces hace foco y a veces no, es lo mismo. Perdón, Ro, la interrupción. Lo que les puse era eso, que lo miren en las diapositivas de última si no lo ven bien. Bien, entonces repasamos. Lo inicio con un sumario. Después voy a presentarme con el título, que es inicio de demanda, de qué estoy iniciando la demanda. El destinatario, que obviamente el destinatario de ese escrito va a ser un juez, una jueza o un tribunal. Siempre el destinatario de la demanda va a ser el órgano jurisdiccional. El encabezado, quién se presenta y en qué carácter. En este caso podría ser Guillermo Martínez Van Burgos, con el patrocinio de la doctora Rocío Ayelén González, ¿sí? Todo esto ya lo sabemos, que hay que delimitar el tomo, el folio, ¿sí? En qué carácter me presento, si es por derecho propio, si estoy con patrocinante, si estoy con apoderado. Podría ser posencabezado, acá un capítulo que va a decir personería, que es un poco lo que está acá, ¿no?
quién se presenta, en qué carácter. Obviamente los domicilios, que eso ya lo vimos, ya lo tienen claro, domicilio real, tengo que denunciar, domicilio procesal constituido, domicilio procesal electrónico. Eso va siempre. Acá Y tenía ahora, un capítulo que... Sí, Rochi, perdón, y ahora también número de teléfono, número de contacto. gracias, Yani, me encantó. Número de teléfono. Tal cual. Eso es por la última acordada, la anterior acordada de la Corte. No me acuerdo el número. Sí, en 3975, en esa que mencionaba Guille hace un ratito. Bien, acordada 3975, y ahora me exige también el número de teléfono. Perfecto. Ustedes me van complementando si algo me falta o si lo hacen diferente, porque cada uno lo puede hacer distinto, ¿no? Hay una estructura básica que hay que cumplir, pero después cada uno lo escribe como más le gusta. Entonces, en el encabezado, ¿quién se presenta? ¿En qué carácter? Domicilio real, domicilio procesal, procesal electrónico, y el número de teléfono, como bien me acotaba Gian. Post encabezado puede ir un capítulo de personería, ¿sí? ¿En qué calidad me presento? Lo puedo decir en el encabezado y le puedo agregar la personería si, por ejemplo, soy apoderado o apoderada, y agrego documentación respaldatoria al respecto. Obviamente tengo que presentar la documentación que respalde que tengo un apoderamiento, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? El objeto, ¿qué sería el objeto? ¿Alguien sabe qué es el objeto de la demanda? La pretensión. ¿Cómo? Sí, lo que se pretende, Lo que se está buscando. lo que se busca. Bien. Sería la cosa demandada con exactitud. Ese es el famoso objeto. Me lo va el 330, inciso 2, ¿sí? Y básicamente voy a explicar en el objeto cuál es el motivo de mi demanda. Entonces, ese motivo es, vengo por la empresa en entablar demanda contra, individualizo la parte demandada, o si es una, si son dos personas, ¿sí? Ustedes siempre sepan que la parte demandada es el conjunto, pueden ser uno o varios sujetos, ¿sí? Parte demandada es una sola, por más que haya pluralidad de sujetos, ¿no? Cosa demandada con exactitud. Esto es fundamental y es lo que un poco siempre aclaramos con Guille. Tratemos de evitar los términos ambiguos, las confusiones, o cuando uno empieza a enroscarse con el objeto. El objeto lo más claro y conciso posible, ¿sí? ¿Qué estoy pretendiendo? ¿Qué estoy demandando? ¿Cuál es la cosa demandada? Yo puse acto seguido un capítulo de pretensiones. Hay veces que antes ponen los hechos y después las pretensiones. No sé, Guille, vos cómo lo solés redactar, que estás más canchero con el escrito día a día, pero muchas veces ponen primero las pretensiones y después los hechos. Por eso acá le puse una flecha, ¿no? Bien, yo en lo personal las pretensiones las pongo después de los hechos. Los Por una hechos. cuestión, Por eso acá, te exactamente. lo voy a explicar por qué, si puedo ahí ahondar un poco. Hay un autor que seguramente habrán visto en la bibliografía, se llama Carlo Carli. Entonces, tiene un libro muy clásico que es La demanda civil. Él, en líneas generales, ¿qué dice? Que toda demanda responde esencialmente tres preguntas, que es quién, qué y por qué. Y después explica un poco todo esto y también, no lo dice solamente Carlo Carli, ¿no? Pero la demanda civil en realidad tiene una estructura lógica, porque todo este juego de pretensiones y de fundamentos en realidad responden a un silogismo, donde la premisa mayor está determinada por los hechos, la premisa menor es la norma, en definitiva la conclusión a la que arriba la demanda son las pretensiones. De tal suerte que a mí los hechos, por lo menos en mi manera de redactar, los hechos determinan un montón de cuestiones más allá del enlace directo con las pretensiones.
determinan la competencia del juez, van a determinar parte del tema decidendum, porque la parte que a mí me rechace el demandado va a ser donde se va a trabar la litis respecto de lo fáctico. Entonces, por lo menos a mí en mi técnica me da una plataforma a partir de la cual yo ahí puedo empezar a justificar y a pedir, porque en realidad la pretensión, no está mal lo que dice Robo, porque esto se puede ver de otra manera. Se puede ver como que la pretensión es lo que vos estás viniendo a solicitar con la demanda, y que hay dos clases de fundamentos, unos son de carácter fáctico y otros de carácter jurídico. Entonces no está mal lo que dice Robo, yo nada más desde un punto de vista práctico, porque ¿qué pasa? El abogado siempre piensa en el lector también. Entonces, la mejor manera de interpretar una historia es primero saber qué pasó. O sea, hay que ponerse en el rol del que lee. Si yo lo primero que leo son los pedimentos, ¿y por qué este chabón pide esto? En cambio, si yo pongo primero los hechos, ya me queda más claro. O sea, no sé si se entiende, el desenvolvimiento del escrito es mucho más fluido. Fíjense cómo funciona. Vos ponés el objeto, ¿no? Que es básicamente lo que se pretende reducido a lo mínimo. Que vengo por medio de la presente a deducir demanda de daños y perjuicio contra Rocío González. Entonces, para el lector ya sabe de qué va la cosa. Ah, mira, una demanda de daños. Van contra Rocío. Bien. Sigue los hechos. Ahí es básicamente lo que pasó. Entonces, que venía por la calle, no sé, 45, y la demandada venía por calle 12, y pasó en rojo el semáforo, me chocó todo el auto. Y ahí sí, una vez que vos planteaste el escenario fáctico, es más comprensible lo que pretende. Pretensiones. No es que se repite el capítulo, es que ahí uno hace un detalle de lo que adelantó en el objeto. Entonces como que se entiende mejor. Vos decís, ¿a qué venís? Contás lo que pasó y ahí empezás a pedir que me arregle el auto, que me pague la rodilla y me pida disculpas. Y en un momento posterior vos das los fundamentos de eso. Pero bueno, no me quiero explayar demasiado. Hasta ahí las razones de por qué incluiría los hechos acto seguido del objeto. ¿Eso va a depender de la estructuración que haga cada abogado? Sí, no hay un orden estricto. Y en realidad no hay un orden estricto, sí tiene que haber, esto es lo que decía Guille, de las preguntas de quién, qué y por qué, porque cada escrito tiene que tener un cierto orden cronológico para que la persona que lo esté leyendo, en este caso, el juez, jueza o tribunal, entienda. Un poco lo hice a propósito el tema de pretensiones y hechos, porque vi mucha demanda con primero las pretensiones y después los hechos. Hay un fenómeno medio extraño, ¿no? Que no sé por qué se da, que a veces abogado y abogada no llevan la lógica de la vida al proceso. Tal cual. A mí me gusta primero que estén los hechos, porque es lo más lógico, pero si los hechos para lo que pasó. Vos, no sé, discutís con tu viejo. Y no empezás con, dame tal y tal cosa. Che, mirá, pasó esto y tal cosa. ¿Por qué no me solucionás este tema? ¿Qué es lo importante primero? Saber qué pasó. ¿Qué día? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Contra quién? Entonces, vi mucha demanda con esto de la pretensión primero y después los hechos. En realidad fue un poco adrede para que también ustedes lo piensen, y por eso le quería dar pie a Guille, porque sabía que me iba a acompañar. En la estructura que les propongo lógica, pondríamos el sumario, el título, el encabezado, el objeto y después los hechos. ¿Sí? Para que ya estemos en conocimiento de la persona que lo lee. Una cuestión lógica cuando uno empieza a leer algo, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió, ¿sí? Delimitando ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pretendiendo con este escrito? ¿Y qué fue lo que pasó que me dio lugar a iniciar una demanda? Básicamente esos son los hechos. Ahí con los hechos me das pie para seguir agregando cosas. Sí. El relato
debe estar estructurado. Fíjate que acá es una vez más esto que comentábamos recién. No sé por qué los abogados y abogadas no llevan la lógica de la vida al escrito. ¿De qué grado es esto del relato con introducción, nudo y desenlace? Los más jóvenes, ayúdenme, ¿qué será? ¿Tercer grado? ¿Cuarto grado? Estamos hablando que esto lo domina un nene de 10, 11 años, ¿no? Esto de introducción, nudo y desenlace, creo que por lo menos en mi época lo enseñaban en tercer grado, más o menos, cuarto grado. Estamos hablando de un nene Tercer de 10 grado, años. Guille. Bien, Mi más o caso menos, tercer grado, no sé. corríjanme, creo que un nene de 10 años ya sabe esto de introducción, 8, nudo y 8. desenlace. 8, tercer grado 8. 8, bueno, peor. O sea que un nene de 8 o 9 años que está ahí con la Play, con los jueguitos, ya domina esto tan básico de introducción, nudo y desenlace. Entonces no entiendo por qué o cómo puede suceder que hay profesionales de la matrícula que hacen un lío terrible en el relato de los hechos. Y esto lo dice Falcón también, no lo digo yo en tono recriminante. Lo dice Falcón. Manejemos cosas básicas. Introducción, nudo, desenlace. Es de ABC. ¿Cómo se aplica esto al proceso? En la introducción... ¿Cuál sería la introducción de la demanda? En la introducción uno relata, digamos, está bien, habría que enunciarlo en términos generales para que comprenda todo, pero imaginemos que es una relación contractual. Entonces, en la introducción uno relata las circunstancias de la contratación, ¿no? Podríamos poner algo así como, en el marco de una locación de inmuebles urbanos, contraté con Rocío González el alquiler de un departamento en la calle, no sé, 12 y 45. Que la señorita Rocío González ya vino a la contratación y después de solicitar ciertas cláusulas llegamos a un acuerdo en el contrato de locación. Ahí podría ser una buena introducción. ¿Cuál sería el nudo? Que las cláusulas de nuestro contrato disponían tal y tal cosa. Imaginemos que que el problema está en un vicio que tiene el inmueble que hace que el que lo alquila quiera librarse de pagar ciertos cánones. Entonces ahí podemos decir que la cláusula tercera, en línea con el Código Civil y Comercial, obligaba a Rocío González a mantener la vivienda en condiciones aptas para la habitabilidad humana, una cosa así. Y después, en el desenlace, vos explicás cómo terminó. Que intimada que fue la señorita Rocío González mediante la carta de documento que se acompaña, número CD, tal y tal, arreglar los desperfectos. Transcurrido el plazo de 48 horas, no tuve respuesta. Y así, fíjense cómo es un esquema básico de introducción, nudo y desenlace. Si esto fuera un accidente, uno podría relatar circunstancias, aplicar la misma estructura, ¿no? Uno podría decir que el día tal yo venía circulando por tal calle, ese día las condiciones del tránsito eran fluidas, era de día, el asfalto estaba seco, o sea, eso es una suerte de introducción. El nudo donde vos contás exactamente qué es lo que pasó. Yo venía a tal velocidad, fulana venía a tal otra, pasa en rojo, me choca. Y después en el desenlace uno relata las circunstancias concomitantes con eso, ¿no? Que intimada que fue, o que fuimos a mediación y no me quiso pagar, o sea, porque eso también hay que decirlo, entra dentro del relato de los hechos. Así que hasta ahí algunas líneas generales de cómo se pueden estructurar los hechos en una demanda. Fíjense que no es muy complicado. Otra cosa que hay que tener en cuenta, no mezclar los capítulos. Acá hablamos de la plataforma fáctica, o sea, ¿qué es lo que pasó? Ahí seguramente me puede ayudar Gianni o Mike o Agus que están en la instancia. Muchas veces los profesionales entran a mezclar. Entonces, por querer decir cosas rápido o tempranamente en el escrito, mezclan el relato de los hechos con algún fundamento de tipo legal, con alguna pretensión. La típica es decir, no sé, que venía manejando imprudentemente,
Contrariamente a lo que indica la Ley Nacional de Tránsito en su artículo tal, es así que nosotros venimos a reclamar la indemnización de la rodilla. No, eso está mal, porque vos tenés Y eso se ve es lo que pasó. muchísimo. Esa es la Todo plataforma mezclado. fáctica, los hechos. Vos tenés otro capítulo para decir, bueno, yo pretendo que me paguen los 10 puntos de incapacidad que tengo en la rodilla. Y hay otro capítulo para decir por qué, donde vos te podés estructurar, pero ya vamos a ir a esa parte. Digamos que en este momento quedémonos con eso. El relato es bien básico y la línea estructural es la que nos enseñaban en segundo o tercer grado. Introducción, nudo, desenlace. Que incluso hasta pueden formar subcapítulos en demandas complejas. Eso puede ocurrir, también hay una demanda compleja, entonces vos lo dividís, no vas a poner introducción, nudo y desenlace. Pero una manera elegante de poner introducción en un escrito judicial es poner antecedentes. Fíjense que esto es parecido a lo que hacen los fallos. Porque, a ver, es la misma construcción lógico-argumental que hace una sentencia. Insisto, pensemos, abramos la cabeza, o sea, apliquemos la lógica, la misma lógica a todo. Analicemos la sentencia civil o una sentencia de cámara. Tiene los antecedentes fácticos, después va a tener los considerando y después va a tener un fallo. ¿Eso qué es? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y en una demanda nosotros podemos también analizarlo a través de este prisma. Los antecedentes de mi demanda van a ser estos hechos. Entonces una manera elegante de poner son antecedentes. Después uno puede poner los hechos, digamos, estrictamente planteados. O sea, hay maneras de construir de un modo más elegante que introducción, nudo y desenlace. Pero digamos, es un esquema, un camino que nosotros podemos seguir. Perdón, Ron, no te escuché. No, lo enriquecedor también que es para la persona que lo está recibiendo el escrito, poder leer una demanda clara en las cuales no mezclen las pretensiones, los hechos con el derecho, con la prueba. Si yo en los hechos pongo derecho, pretensiones y prueba, es como No, muy se entiende. tedioso a la hora de resolver y de entenderlo. Hay que ponerse en lugar del lector, ¿eh? Hay que ponerse en lugar del lector. Incluso Para mí, siendo... Dime, Ro. No, un buen ejercicio que uno lo hace también, por ejemplo, cuando presenta un trabajo, lo que sea, es dárselo a alguien para que no entienda nada. Bueno, a ver, ¿lo entendés? ¿Qué estoy pretendiendo? Realmente utilizar el ejercicio de la escritura y de la redacción cuando uno está escribiendo una demanda o un recurso, dárselo a alguien, ¿lo entendés? A un compañero, un profesional amigo. No, la verdad que no entiendo, me estás mezclando los conceptos, me mezclas la prueba con el derecho, con las pretensiones. Mirá, los hechos son los hechos concretos, qué pasó, qué día, cuándo, contra quién, punto. Porque en los hechos sobre todo, por eso lo remarco, Exacto. y por eso hice esa diferencia, es donde más le pifian los abogados muchas veces, con todo respeto, y por nosotros también aprendemos de esto, no es que hacemos las cosas perfectas, pero de la práctica les tenemos que decir que es la plataforma fáctica, nada más. Exactamente. Ahí está lo enriquecedor también de trabajar en equipo. Por eso es que este es uno de los motivos de los cuales nosotros en las primeras clases le decíamos que el profesional aislado en un gabinete que no se relaciona con nadie es un paradigma medio viejo también. Porque hoy por hoy las demandas son mucho más complejas en el sentido de que hay que considerar un entramado de normas mucho más grande. En el siglo XIX apenas había código civil y bueno, entonces... Sí, ese modelo del abogado aislado en un gabinete en su despacho podía llegar a caminar. A medida que se van complejizando las relaciones humanas, los entramados normativos, cobra sentido el trabajo en equipo. Y esta es una de las aristas donde mejor se ve. Claramente, nosotros nos hacemos leer los escritos siempre por algún colega, o por tu socio, o por tu socia, o lo que sea que uno tenga en el equipo de trabajo. Aunque vos digas, no sé, sos un crack en esto y te lo lee el que barre, o sea, vos siempre es imposible ver todo. Pero, en serio les digo, les voy a comentar una pequeña anécdota también para incentivarlos a trabajar y a participar en proyectos de extensión. A mí esta ficha me terminó de caer en el programa de clínicas.
siempre recuerdo con mucho cariño mi paso por la Clínica Jurídica de Derecho de los Consumidores y Usuarios, en el marco de la Secretaría de Extensión de nuestra querida facultad. Entonces, ¿cómo era el ejercicio que se hacía en este pequeño ámbito tan lindo? Todos los escritos, a grandes rasgos les comento que la clínica funciona como un pequeño estudio jurídico que litiga cuestiones de interés público. Es el mejor lugar para ejercitar la práctica profesional. Yo se los recomiendo, pero si volviera a cursar la facultad es algo que volvería a hacer sin dudarlo. Porque la práctica, o sea, trabajás con casos reales, tenés que hacer escritos de verdad, para un caso en concreto, de la mano de un mentor o maestro que es el que dirige la clínica. Volvamos a lo nuestro. ¿Cómo es la dinámica de trabajo? Todos los escritos, demanda, lo que sea, se discuten en ronda abierta. Entonces, el que diseña el proyecto lo comenta con sus compañeros de clínica, donde el mentor es un igual, no es que está sentado en la punta y te dice, o sí, o no, no. Todos debaten igualitaria y horizontalmente el escrito. Se sorprenderían de ver cómo muchas cosas importantísimas quizás las acotaba alguien que apenas tenía procesal. Y que se le había pasado al mentor, director o maestro, que es máster en razonamiento probatorio, no sé, de Alicante. Entonces no hay que decir, bueno, no, yo no se la voy a dar a leer al portero porque no entiende nada. No, al revés. El debate abierto y con la mayor cantidad de miradas posible es el que termina siendo más enriquecedor. Porque lo que tiene la profesión es que más allá de que vos hagas cualquier materia, siempre te atrofia. Por eso hay que leer muchas cosas que no sean solamente lo que usamos todos los días para trabajar. Perdón, Rob, siempre hago extensas mis interrupciones. No pasa nada, Guille. Siempre suma y enriquece. Bueno, ahora sí, después de los hechos, capítulo de pretensiones. Esto lo podemos encontrar en el artículo 330, inciso 3. El artículo 330 hay que leerlo de un lado, del otro, a la vuelta, el código, dormido, despierto, siempre presente. Es importante en las pretensiones diferenciar apropiadamente los rubros de daños, ¿sí? Patrimoniales y extrapatrimoniales. No son lo mismo. Y acá Guille seguramente se muere de ganas de acotar porque no hemos hablado muchísimo del tema, pero hay que diferenciar rubros patrimoniales y extrapatrimoniales. El tema de la liquidación también es importante, una tabla de resumen de los daños y hacer una apropiada liquidación. Jamás, pero jamás, de los jamases, olvidar los intereses. Jamás, porque ustedes saben, más en el contexto en el que vivimos casi permanentemente en nuestro país, que sucede con las evaluaciones y el paso del tiempo, los procesos prolongados, ¿sí? El tema de los intereses nunca hay que olvidarlo, ¿sí? En el capítulo de las pretensiones. Y el monto total, si es que lo puedo liquidar, si no lo puedo liquidar, lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. Mi recomendación es que pongan un monto total si es que lo tienen y siempre agreguen y en lo que más o en menos resulte a la prueba a producirse. Porque puede pasar que cambie un monto, puede pasar que me cambie un rubro, entonces siempre... En general, muchas veces se ponía en cada rubro específico lo que más o en menos resulte de la prueba a producirse y en lo que más o en menos, o se puede poner en general dentro de las pretensiones cuando termino, y si están medio inseguros lo ponen en cada rubro en particular, ¿sí? Pero tampoco para mí es alguna clave para el día de mañana, si las cosas no resultan, agregarle este concepto para que la demanda quede completa. Es medio equipo, chicos y chicas, Medio equipo es poner eso. Y los intereses, por favor, les pido, pero intereses hay que tatuárselo acá. Intereses. No olvidarse jamás de los intereses. Olvidar los intereses creo que es uno de los peores errores que se puede cometer escribiendo una demanda. No, más vale que vos te podés, no sé, olvidarte de la prueba. Pero digamos, una demanda que a prima facie parece que está bien hecha, el peor error que se puede cometer es el olvido de los intereses.
Y no meterse mucho en qué tipo de interés, pedir intereses, porque también está el que por comedido después le va mal. A ver, yo pido intereses a tasa pasiva, que es más baja que la activa. Seguramente lo han visto en otra materia. Y le pido intereses, le digo, no, deme intereses a la tasa pasiva más alta, que es la que rige hoy, digamos. Y capaz que mañana cambie la integración de la corte y dicen, ah, no, bueno, ahora es tasa activa. Y yo me quedé anclado a la pasiva, como un tarado, a la pasiva más alta. Bueno, no, se pide intereses. Después vemos cuáles. Pero que una de las pretensiones sea intereses. ¿Y ha habido algún que otro juez de cámara que no ha respetado la doctrina en algún momento de la Corte y ha aplicado tasa que la sala de cámara correspondía para su criterio como tribunal? Entonces, además puede quedar consentido también, lo puede consentir la otra parte. Mucho cuidado. Yo creo que a veces menos es más. No olvidarse los intereses, pero tampoco explayarnos demasiado en el tema de la tasa y eso, ¿no? Me parece lo más apropiado. Sí. Ya vamos a hablar en mayor detalle de los rubros de daño. Nosotros tradicionalmente invitamos al profesor Marcos Val a que nos cuente un poco de cómo gestionar esto de los rubros de daños en la demanda civil, porque la verdad es complicado. El peor laburo obviamente lo tiene el juez, que tiene que después explicar por qué le da a cada parte cada rubro. Pero vamos a verlo esto después con mayor detalle, porque está bien, uno divide entre daño patrimonial y daño extrapatrimonial, pero después van a ver que hay un montón de subrubros que van. Acá el consejo es no complicarse demasiado la vida. ¿Qué quiero decir? A grandes rasgos uno puede decir que hay un daño extrapatrimonial, que es el que durante el Código de Vélez y tradicionalmente se lo asimiló al daño moral, y después vienen todos los demás daños que son de carácter patrimonial, digamos, por la negativa. O sea, si yo sé que el daño moral es el extrapatrimonial, todos los demás son patrimoniales. Entonces, la demanda civil no es el lugar para hacerse el trigo represa con pañucci de caso. Yo no haría esto. Por más que sea experto en clasificación de daños y que la corte haya escrito una sentencia con 1000 libros. No haría esto por una cuestión de tipo pragmático. Porque quizás el juez no coincide con tu clasificación, la cámara tampoco, uno puede tener un problema. Obviamente hay que dominar el tema rubros, porque si no, te puede quedar una pretensión afuera. Si yo no sé lo que es el daño psíquico, no lo voy a pedir y va a haber un monto que se va a quedar sin indemnizar. Pero lo que no haría es meterme en la naturaleza jurídica de ese rubro, porque una clasificación errónea puede hacer que no te lo paguen. Ejemplo, si yo hago daños, clasifico sobre la base de daño patrimonial y daño extrapatrimonial, y meto en el daño extrapatrimonial erróneamente un daño que no es extrapatrimonial, si a mí no me dan el daño patrimonial, ese rubro capaz que me queda fuera, aun cuando sea patrimonial. Y de esto creo que en el material tenemos un fallo de cámara, de la Cámara Segunda, donde en definitiva el daño, hubo rubros de daño que se perdieron por una mala clasificación. Sí. O sea, cómo manejar técnicamente esto de una manera seria sin complicarnos la vida. Yo lo extrapatrimonial lo dejaría, digamos, por exclusión, porque yo creo que está bien claro cuál que es el daño moral. No nos vamos a detener en esto, ¿no? Porque es de otra materia y encima si es de otra materia es bien teórico. Pero digamos, está claro al día de hoy qué es el daño no patrimonial, por decirlo de algún modo. Esto está claro, es las afecciones legítimas, como decía Llambías, es todo lo que tiene que ver con sufrimientos, todo lo que no es un detrimento patrimonial. Ese es el daño extrapatrimonial del código. Ahora, yo todo lo demás lo pondría en el daño de carácter patrimonial. Y ahí es donde hay que dominar todos los tipos de daños que pueden ser provocados. Y estamos hablando
daño psicológico, daño, porque después uno puede ponerse un poco más exquisito, ¿no? Puede haber daños, o por lo menos a mí me parece una clasificación apropiada. Hay daños que son en las personas, eso se miden en porcentuales de incapacidad, y ahí entra el daño físico, el daño psíquico, otros rubros que hay dando vueltas, y después hay otro tipo de daños que son más directos en las cosas o en los bienes o en el patrimonio, lo que los consumeristas llaman daño directo, ¿no? Que es el daño que se provoca inmediatamente en el patrimonio. O sea, a ver, el daño directo en un choque, ¿cuál sería? El auto todo reventado, todo abollado. Después van a encontrar la pérdida de chance, que hay que distinguirla del lucro cesante. Ahí la línea divisoria es que el lucro cesante es algo que yo voy a percibir o que yo ya sé que voy a percibir con certeza. No es, bueno, pero si yo la pierna esta que me tuvieron que coser, si no me la cosían, hubiera jugado en River y hubiera ganado mucha plata. No, eso es pérdida de chance. Lucro cesante es, soy taxista, todos los días hago 10.000 pesos, el auto está reventado, estuve 30 días con el auto roto, multiplico por esos 10 y me da el lucro cesante. Ahí está la clave de la división, la certeza en si yo voy a percibir algo o no. Se rompe toda la rodilla a Messi, porque viene Ronaldo y le pega un barretazo por envidia. El lucro cesante es todos los contratos que al flaco se le caen que ya lo tenía pautado. No es, bueno, pero la rodilla rota me impide retirarme a los 45, yo tenía planeado jugar en Abu Dhabi, después en China y seguir hasta que no me dé más. Eso podría ser pérdida de chance, o sea, hasta ahí la división. Ahí, llega el contrato, más o menos, hasta ahí. Hasta ahí. Otra cosa, no confundir, y eso lo van a ver en varios trabajos que dejamos en demanda segunda parte, no confundir el daño patrimonial con las consecuencias extrapatrimoniales de distintos daños. Guarda, por eso hoy se habla de daño extrapatrimonial y no de daño moral. Una cosa es el porcentual de incapacidad que yo puedo tener en mi columna vertebral por un latigazo cervical en el momento de un choque. Eso es un daño patrimonial en la salud de la persona, se mide en porcentual de incapacidad y eso hay tablas y baremos para calcular cuánto es en plata. Y otra cosa son las consecuencias extrapatrimoniales de ese daño, o sea, el daño extrapatrimonial que puede generar esa situación. Ustedes imagínense que alguien que tiene la columna reventada se pierde quizás de alzar a su hijo y colocarlo en la punta de un tobogán o de un juego de plaza. Bueno, eso es un daño extrapatrimonial. Eso es, llevado a la práctica, ese daño en las afecciones legítimas de lo que hablaba Trigo Represa. Es el bajón de querer alzar a tu hijo y no poder porque se te parte toda la columna de dolor o porque perdiste la movilidad directamente. Hay gente que tiene una lesión tan importante que no es que le duele, ¿no? Quiere tirar para abajo y no puede, se queda duro. Entonces, eso es la consecuencia extrapatrimonial que produce un daño en la persona que en definitiva se mide en plata, porque esto es así. Después vamos a ver cuando, no sé si vamos a hacerlo con formato entrevista o lo vamos a invitar a Marco, pero él va a explicar qué quiere decir esto de cada uno de los rubros y de que un rubro puede tener, si bien nace como patrimonial, se puede proyectar sobre lo extrapatrimonial. Lo mismo que muchas veces en las demandas civiles figura como rubro de daño la frustración del uso. Si ustedes lo analizan, y esto lo dice Marco cuando lo invitamos siempre, en realidad es extrapatrimonial. Porque ¿qué te están pagando? El bajón de tener auto y no poder usarlo porque está reventado y porque te lo chocó otro. Todo lo demás es un daño patrimonial porque se indemniza medido en términos económicos. El daño en el auto, el daño directo, el auto chocado. Se mide también como otro rubro el detrimento que sufre el auto reparado, porque no es lo mismo un auto virgen de todo choque que un auto chocado que parece nuevo después de reparado,
pero que tiene un detrimento también. No es lo mismo vender un auto chocado que un auto no chocado. Entonces eso también se paga. Si yo lo usaba el auto para trabajar, me lo pagan como frustración de ganancias, o sea, como un daño mensurable también en dinero. Ahora, lo que llaman frustración en el uso, en realidad eso es un daño de carácter extrapatrimonial. Pero insisto, ahí no hay que meterse tan fino ni pretender ser un gran doctrinario, porque uno en la demanda está para pedir, para fundamentar y ver si el juez te da lo que vos estás pidiendo. Por eso, en resumen, las clasificaciones y los rubros de daño hay que conocerlos para que a nosotros no se nos escape una indemnización que nuestro cliente puede llegar a pretender. Lo mismo que el daño en el proyecto de vida. O sea, son todas cuestiones que hay que dominarlas para poder pedir cada vez más. Esto va a redundar en un beneficio para el cliente y vamos, también para nosotros, que usualmente vamos a porcentaje. Así que, en resumen, hay que leer, hay que manejar clasificaciones de daños, pero no ponerse muy exquisito en la demanda respecto de la doctrina acerca de la clasificación de daños, porque esa es una labor que debe hacer el juez. Uno debe pedir todo lo que está al alcance de la prueba y del relato de los hechos para nuestro cliente, sin ánimo de, por hacerse el doctor en derecho de daños, provocarle un detrimento o terminar perjudicando las pretensiones del cliente. Pero espero que podamos tenerlo a Marcos, ya sea en un formato entrevista o invitarlo directamente a nuestra clase. Eso sería el sábado que viene. Sí, Rochi. Bueno, bien. Entonces, luego vamos a seguir con el derecho. El derecho expuesto sucintamente, ¿no? El derecho tiene que estar con una exposición sucinta, aunque la prescindencia de este punto, o sea, si yo no lo pongo o no lo aclaro, no va a invalidar la demanda, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho? ¿Alguien se anima a hacer algún comentario al respecto sobre el derecho? ¿Qué pasa si lo pongo? ¿Hasta dónde lo que estoy introduciendo en la demanda involucra la decisión del juez? Si el juez se puede apartar, no se puede apartar. O sea, yo pongo un marco normativo dentro del encuadre que creo jurídicamente que está comprometido los hechos de mi demanda. ¿El juez puede apartarse de eso? ¿Resuelve de otra manera? ¿Qué pasa con el derecho? Alguien que se anime. No, el juez puede apartarse de tu planteo, obviamente. Puede resolver basándose o interpretando las normas de manera diferente a lo que le está interpretando el actor o el demandado. También. Porque es el director ¿Tiene que del hacer proceso. alguna aclaración para apartarse? Es el que tiene el poder jurisdiccional. Bien. ¿Tiene que fundamentar eso? Obvio, la sana crítica. Siempre la sana crítica. Salvo las excepciones donde haya alguna prueba basada en lo legal, que quedan pocas, pero creo que hay alguna que otra. Pero siempre con la sana crítica. Bien. ¿Alguien más? Bien, Leandro. Buenísima la aclaración. ¿Alguien más quiere acotar algo del derecho? ¿Harían una demanda sin poner marco normativo? ¿Lo podrían hacer? No, el abogado tiene que poner el marco normativo porque, como ya habíamos visto en otras clases, el abogado es el traductor, el que traduce lo que pretende la persona al marco jurídico. Bien, bien, María, esa es la clave. A mí me gusta. Por eso justamente uno contrata también a un profesional, porque es el que puede encajar en la plataforma fáctica con un marco normativo, darle el marco normativo a lo que pasó. Esa es la clave en realidad. Muy bien el comentario, María. Muy bien, porque si no, chicos y chicas, pensémoslo, ¿no? Nosotros no, ¿qué función cumplimos? Si no? El sistema que nosotros usamos no ha sido el único en la historia. En el derecho, digamos, nórdico de los países escandinavos, la gente peticionaba a viva voz, sin abogados, sin nada. O sea, para contar lo que pasó y pedir, no hace falta abogado. Entonces nuestra función se enriquece
con argumentos. Ahí está la onda. El abogado o abogada que más herramientas tiene es el que tiene la capacidad de argumentar más allá también de la norma, porque transcribir el Código Civil, como alguien puso en los comentarios, el juez conoce el derecho, o supuestamente lo conoce. Pero digamos, si el juez conoce el derecho, ¿para qué le voy a copiar y pegar las normas del Código Civil y Comercial? Una pavada. Entonces, las herramientas del profesional o de la profesional se amplían en la medida que tiene capacidad para construir líneas argumentales a partir de la norma con la cual trabaja. A ver, hoy hablábamos de la función del rol de los abogados y abogadas y de que tiene que ser creativo. Ustedes imagínense, pónganse en el sayo de aquel abogado que inventó el amparo, el abogado del caso Siri, porque no me vengan a decir que la jurisprudencia es la que crea las instituciones jurídicas. Hay jueces que recogen argumentos de ciertos profesionales. Siempre recuerdo que el profesor Carlos Vallefín, gran maestro de Derecho Administrativo acá en La Plata, titular de cátedra hoy, en aquel momento que yo cursé era adjunto. Y él contaba la anécdota de que en un trabajo de investigación que él realizó, fue a conversar con el abogado de Siri. Por eso dicen que el abogado o las abogadas son los soldados desconocidos de la jurisprudencia. Porque vamos, esto lo inventó un abogado de carne y hueso de Santa Fe, que trabajó con la Constitución y con las pocas herramientas que le daba el Código. El amparo no existía. Ahora, ¿qué hizo este señor? Agarró el habeas corpus y a través de una construcción argumental lo extendió a un caso que no estaba previsto. El habeas corpus es para la libertad personal. Entonces, ahí está la onda, en la capacidad de argumentar con las herramientas que tenés. Hoy, bueno, es más fácil porque hay una ley de amparo, pero ustedes pónganse en la piel de un momento en que todos estos derechos eran algo proteico, no había tratado internacional, no había nada. Estamos hablando de que el caso Siri hace más de 50 años de ese caso. Pero esto por dar un ejemplo de cómo en realidad... ¿Qué, Ron? Como ahí comentó Ariana en el chat, que es el primer juez del caso. Claro, esto lo dice también Roberto. El primer juez del caso va a ser el profesional. Pero esto lo decimos para ver que en realidad acá es donde se enriquece la labor profesional de abogados y abogadas, en la capacidad para construir líneas argumentales. Por eso el maestro Couture, ya que estamos hablando de abogacía, fíjense que dice, el derecho hay que estudiarlo, pero se ejercita pensando. Y ahí es donde nosotros nos vamos a enriquecer y vamos a evitar ser sustituidos por algún robot de inteligencia artificial. Porque si no, es una máquina que procesa todo un enjambre de normas y listo. Y no tenemos ninguna función. De ahí la riqueza que nosotros podemos aportar en nuestro escrito de demanda, sabiendo o por lo menos intentando fundar apropiadamente las pretensiones de nuestro cliente. Bueno, a ver si lo redondeamos un poco porque estamos llegando un poco a la hora, pero bueno, del derecho yo les hice la salvación. Sobre el interés patrimonial, en general, uno va a citar norma, doctrina y jurisprudencia, y cuando hablamos de derechos fundamentales, siempre van a estar la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no nos olvidemos, ¿sí?, de todo lo que es normativo a nivel con jerarquía constitucional, ¿sí? Siempre que tengan derechos fundamentales de las personas, es importante acompañarlo con la argumentación del marco normativo de lo que es internacional y los tratados internacionales. Es muy importante a lo que está diciendo Ro, no lo dejen pasar como un dato menor, Perdón que haga acá un stop, porque esto tiene que ver con la técnica con la cual debemos escribir las demandas. Fíjense, pongo resaltador amarillo, verde, de todos los colores a lo que dijo Rochi. ¿Por qué? Porque ustedes a grandes rasgos, cuando litiguen, van a encontrar que los procesos versan sobre una de dos clases de derechos. O están litigando cuestiones de interés público, donde prima los derechos sensibles y constitucionales,
o están litigando cuestiones de derecho común, ya sea daño civil y comercial, incumplimientos contractuales, cobro ejecutivo, quiebras y concursos. O sea, a grandes rasgos hay dos tipos de litigación, de interés público y litigación de corte privatístico, por lo menos en esencia. Alguien podrá decir, bueno, pero a veces se mezclan porque los daños en las relaciones de familia. Vamos a trazar siempre de regla excepción. La técnica de la fundamentación es diferente en uno y en otro caso. Si yo estoy discutiendo de una demanda de amparo, la provisión de vivienda para una familia vulnerable, la técnica de argumentación jurídica es diferente, porque yo no voy a empezar por la ordenanza municipal de acá a la vuelta. Yo voy a empezar por los tratados con jerarquía internacional y la interpretación de la Corte Interamericana que hace, digamos, la aplicación concreta de esa norma. Voy a seguir por la Constitución, voy a seguir por alguna ley federal que me apoye, y de ahí voy a ir desandando el camino, o sea, yo voy a bajar la escalera, voy a ir desde la cúspide hasta abajo. La técnica es completamente distinta en el litigio privatístico, porque ahí sí yo voy a hacer el camino inverso. Necesito que me paguen este contrato. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Hay una norma en el Código Civil que dice que las obligaciones se cumplen. Hay otra norma que dice que se cumplen y es con intereses. Hay otra norma que dice que en los contratos hay un hecho objetivo que es que no se cumplió y entonces el otro tiene que probar una causa optativa de por qué no lo cumplió. Y después voy a decir que eso está apuntalado por normas de tipo constitucional que protegen el patrimonio y que en última instancia los tratados internacionales van en la misma línea. O sea, fíjense cómo la técnica es completamente distinta según el tipo de derecho. Y esto debemos tenerlo muy presente a la hora de construir el escrito de demanda. Otra cuestión que se suele mezclar en el relato o en el escrito de los litigantes. Confunden mezclando todo en la misma pelota, normativa, doctrina y jurisprudencia. No hagan esto. Uno parte primero de la norma, sigue por la interpretación de los autores y trata de reforzar su argumentación con interpretaciones jurisprudenciales, que vayan obviamente en la misma línea que nosotros pretendemos. Esa es la manera ordenada de hacerlo. Fíjense cómo sigue también el esquema lógico. La norma dice esto, los autores la interpretan así, y tal corte o tal tribunal lo hizo en este sentido. Consejo a hacer esto. Guarda cuando... Te escucho. Mucho cuidado cuando citamos doctrina y jurisprudencia. ¿A qué órgano nos estamos dirigiendo? Porque van a la Cámara de La Plata y citan doctrina de la Cámara de Dolores. Lamentablemente, si uno quiere que prospere el recurso que estoy planteando, en el caso que sea la Cámara, ¿no? Que es lo por ahí más fuerte que uno tiene que tener los argumentos, cuidado con lo que voy a citar, porque si yo le quiero decir a un juez, en este caso parecido, similar en cuanto a la plataforma fáctica y a la jurídica, fallaste, sí, pero le estoy citando un fallo de otra Cámara, no va a prosperar positivamente, seguramente, lo que estoy pretendiendo. Exactamente. Perdón, Guille, que te interrumpí. Iba a apuntar para ese lado, esto hay que tenerlo presente también. Es poco grato citar en una demanda jurisprudencia de la instancia, no sabemos en qué juzgado va a caer. O sea, está bien, si la cuestión es medio rara, puede ser que pongamos como ejemplo algo que ya resolvió otro juez. Yo no pondría por regla sentencias de primera instancia para apuntalar mi demanda. Pondría argumentos de alguna sentencia de Cámara. ¿Qué Cámara? ¿Cualquier Cámara? Y no. Si vos estás litigando en La Plata, pondría cosas que haya dicho alguna de las cámaras de La Plata. Por ahí, si la cuestión es, digamos, me da un refuerzo argumental importante, podría citar cosas de la Cámara Nacional Civil. Eso podría ser también, es bastante común. Y cuando estamos en recursos, como decía Rochi, no citar cosas de otra cámara, porque las cámaras tienen pica entre ellas. No es lo mismo la Cámara de Dolores que la Cámara de La Plata, que la Cámara de Lomas. En general están compuestas por juristas destacados de la zona y cada uno tiene su posición, cada uno de los vocales.
Entonces yo no le puedo venir a, no sé, a Patricia Bermejo en la Cámara Nacional con algo que dijo Dabadí de Dolores. Porque yo qué sé si no hay, digamos, una pica ahí o posiciones encontradas. Entonces lo mejor siempre es tratar de forzar a la Cámara a ser coherente con su propia, digamos, con su propia doctrina, que a veces es difícil de manejar por la propia Cámara, porque esto también suele ocurrir en los órganos colegiados como las cámaras de apelaciones. A veces la gestión de la propia doctrina es medio complicada. Totalmente. Yo sé que las cámaras trabajan con sumario y hacen un control riguroso de esto. Pero si yo voy con un recurso y a la Pero no Cámara le siempre, digo, Guille. vos ayer resolviste este caso particular con la aplicación de esta doctrina, de algún modo yo ya estoy encorsetando, o por lo menos lo esfuerzo del jugador a hacer una construcción un poco más elaborada para no aplicarme el precedente. De ahí que hay que ser inteligente a la hora de escribir citando jurisprudencia. Perdón, Rob. Rochi, te escucha medio cortado. Hola. ¿Está ahí? No, ahí te escucho bien. Bueno. Cuidado con el tema de cuando cito, qué cito, prestar atención con la integración de cada sala. Hay dos con 3 salas cada una. Che, Ro, te propongo lo siguiente, porque ya estamos medio en tiempo. Vamos a seguir el encuentro que viene, porque está bien, podríamos apurar un poco la estructura de la demanda con el desenlace que sí. No queda mucho. Pero algunas cuestiones estaría bueno ir conversándolas en grado de detalle. Así que te propongo dejar acá y lo seguimos la clase que viene. O sea, llegamos hasta fundamentos jurídicos. Después vamos a seguir con las cargas del litigante en materia probatoria, vamos a ver un poco esto de las consideraciones especiales y cómo se hace un petitorio de una manera eficaz. Pero lo vamos a seguir en la clase que viene. No sin antes consultar si alguien tiene alguna pregunta para hacerla, solventamos ahora antes de terminar. Buenísimo, bárbaro. Bueno, chicos y chicas, entonces lo vamos a dejar aquí, lo vamos a seguir en el encuentro que viene. Bueno, no sin antes agradecerles su presencia y bueno, y a mis colaboradoras y colaboradores, gracias también por estar sábado a sábado. Así que bueno, un abrazo grande, Agus, Flor, Maite, el Tino que se le cortó internet, Gianni. Muchas gracias por los deseos de feliz día. Buen fin de semana para todos y todas y nos estamos viendo el sábado que viene. Les mando un abrazo grande a todos. Buen fin de. Disfruten del día. Adiós. Nos vemos a todos los doctores. Horrible la tía.